Tiempo. Bueno, algunas mujeres presentan distintos riesgos en el embarazo y uno de ellos es el que el óvulo sea fecundado fuera del útero, es decir, en una de las trompas de falopio. El doctor Luis Fernando Escobar está con nosotros esta mañana para explicarnos mejor este tema, que según datos del INEGI puede afectar hasta el 15% de las mujeres mexicanas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por venir hasta el estudio de Efecto Televisión para platicar de este tema. De hecho, le hemos dado mucha importancia al tema del embarazo y las complicaciones que se pueden presentar en las mujeres. Sí. Y una de ellas es este término, o no sé si llamarle enfermedad, ya usted nos dirá cómo se puede clasificar a lo que se le llama en términos médicos como ectópico, un embarazo ectópico, ¿no? Exactamente, pues sí, el embarazo ectópico sí es considerado una complicación de un embarazo. Es una complicación que aparece en el primer trimestre del embarazo. Y el nombre de ectópico significa fuera de. Fuera de. En este caso aplica fuera del útero o fuera de la matriz, que es el nombre más coloquial que usamos, matriz o útero. Ese es el embarazo ectópico, fuera de su lugar. Y puede ser en cualquier parte del organismo, el lugar más frecuente es la trompa de falopio. Ok, pero puede ser entonces en otro puede ser en un ovario, lugar. puede ser incluso en los intestinos, puede ser en el cuello de la matriz, hay reportes hasta en el hígado que se han implantado los embarazos. Ok, Sí. y entonces aparece en los primeros 3 meses este caso. Exacto. Es decir, si ya después rebasó el cuarto o quinto mes, ya es complicado que se dé. No, el problema es también. que no avanza, este embarazo no puede avanzar tanto. Entonces, por lo general, esta complicación, a la octava, novena semana de embarazo, ocurren ya los síntomas más catastróficos del embarazo ectópico. Ok, bueno. Entonces, es por eso. Vamos a revisar un poquito más adelante los riesgos, pero ¿cómo se puede identificar entonces que una mujer que está embarazada tiene estos riesgos de tener un embarazo ectópico? El embarazo ectópico es una complicación de difícil diagnóstico, no es fácil, Okay. debido a que los síntomas del embarazo ectópico son los mismos que el embarazo normal. Ok, entonces se puede ectópico. confundir y puede parecer normal. Sí, o sea, la prueba de embarazo es positiva, la mujer refiere náuseas, ascos, los síntomas comunes de un embarazo, Sí. el dolor en los senos, en los pechos. Esos serían los síntomas típicos de un embarazo. Y quizá las características más puntuales del embarazo ectópico es que refieren dolor abdominal o sangrado o hemorragia. Sin embargo, no son síntomas que solamente ocurren en el embarazo ectópico, también una amenaza de aborto o cualquier embarazo podría tener esos síntomas. Por eso es que los síntomas a veces no son tan fáciles de entender o de identificar. Ok, entonces porque los síntomas son digamos que los normales que puede tener una mujer que está embarazada. ¿No? Exactamente. Entonces cuando aparecen estos dolores abdominales o esto de sangrados, entonces esa es digamos que el semáforo que nos dice algo está mal. Algo está mal. Y hay que ir a revisarlo, ¿no? Exactamente, quizás ya son los últimos síntomas, ya cuando hay dolor abdominal o la paciente se pone pálida o se ve mal, ya estamos en una emergencia médica. Eso ya se convierte en una emergencia. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, ya existe esta emergencia, ya existen estos síntomas. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener una mujer con este embarazo ectópico? El problema del embarazo ectópico es que está considerado como la principal causa de muerte materna en el primer trimestre de embarazo. Es decir, si nos remontamos quizá antes del siglo XX, era muy difícil diagnosticar este padecimiento e incluso está reportado en los libros de historia de medicina que la mayoría de los pacientes morían por un embarazo ectópico. Es decir, el embarazo, al anidarse e implantarse en un área que no le corresponde, empieza a crecer como cualquier embarazo y empieza a romper las estructuras que no son diseñadas para llevar un embarazo. Al romper esas estructuras, empieza a presentarse una hemorragia, un sangrado, laceraciones de los tejidos y las pacientes presentan hemorragias internas, las cuales pueden llegar a ser tan graves que pongan en peligro la vida de una mujer. Hasta la muerte. Hasta la Como muerte, nos decía. ¿Cuáles son las reacciones que tiene una mujer con este tipo de embarazos y cómo también afecta al producto que se está desarrollando? Bueno, el producto definitivamente no es viable, ese tipo de producto cuando la mujer tiene un embarazo ectópico. Siempre nos preguntan, oye, ¿hay forma de que tú regreses el embarazo y ponerlo dentro del útero? No hay forma. No hay forma. Hasta el momento no tenemos un método para lograr eso.
Así que todo embarazo ectópico que se logra realmente es considerado como un embarazo no viable. Ok, entonces la recomendación o lo que se tiene que hacer más bien entonces sería interrumpir el embarazo. Podemos decir interrupción, pero realmente es atender el problema para que ese embarazo no progrese y no le cause a la mujer un riesgo. ¿Vale? O sea, entonces no hay forma de salvar No ahí hay forma de al salvar al producto, bebito. salvar al bebé. No hay forma. ¿Y eso qué consecuencias puede traer después por si la pareja y la mujer se quieren volver a embarazar? Bueno, depende del momento que es diagnosticado. En la actualidad, con los métodos actuales que tenemos de estudio, de evaluación de las pacientes, el ultrasonido ha sido una gran herramienta en estos casos. De la década de los 80 hacia adelante, realmente los embarazos ectópicos se pueden diagnosticar mucho antes de que la mujer tenga algún síntoma, algún dolor, alguna molestia. Por eso es muy importante que las mujeres tan pronto estén embarazadas no dilaten su visita al médico, porque el médico seguramente va a solicitar un ultrasonido para corroborar el embarazo, ver que todo esté en orden, y a la hora de solicitar un ultrasonido le van a decir no se observa el bebé dentro del útero, entonces es un embarazo ectópico. Eso ha cambiado el pronóstico de este padecimiento. En la actualidad ya es muy difícil que una mujer muera por esta condición. Sí es posible, pero ya son casos ya muy raros. En la actualidad se diagnostican con mucha más facilidad, con mucha más frecuencia, y el tratamiento puede ser desde tratamiento médico, o sea, medicamentos que se administran a la paciente, hasta la cirugía. En la actualidad, en el Instituto Nacional de Perinatología, tenemos una clínica de cirugía endoscópica en la cual nosotros tratamos los embarazos ectópicos a través de cirugía de mínima invasión, es decir, unas pequeñas perforaciones en el abdomen de 5 milímetros. Podemos llegar al abdomen, buscar el embarazo donde está situado y tratarlo. Y eso no tiene mayor riesgo, o bueno, toda cirugía tiene riesgo, pero digamos que Realmente el porcentaje es un poco el bajo. porcentaje es muy, muy exitoso, o sea, el tratamiento es altamente exitoso. Se puede salvar la trompa, es decir, se puede abrir la trompa o eliminar el embarazo y conservar la fertilidad de la mujer, o en dados casos que ya estén muy avanzado el embarazo ectópico en etapas ya más complicadas, lamentablemente habrá que quitar la trompa de falopio. Ese es un método, la cirugía, y hay un tratamiento que Existe tratamiento médico. ¿Y ese tratamiento cómo es? Si el embarazo no es muy grande, vamos a suponer que tenga 5 o 6 semanas de embarazo y que el tamaño del saco o del embrión no sean muy grandes, se puede administrar un medicamento, ya sea vía intramuscular o intravenosa, un medicamento que tenemos para este tipo de condiciones. Se aplica el medicamento y se le da un seguimiento a la paciente. Conforme pasan los días, la hormona del embarazo nos va indicando que el embarazo ya va bajando y que se elimine el embarazo sin necesidad de ningún tipo de procedimiento. ¿Cuánto tiempo pasa en este proceso? Puede tardar de 3 días hasta 2 semanas. O 2 semanas. Exactamente. Es la vigilancia del médico que haga. Y supongo que también la mujer en este caso que está siendo tratada, pues tiene que estar en reposo. Sí, tiene que estar estas 2 vigilada, semanas. en estrecho vigilancia con el médico que le esté tratando o en la institución donde se esté tratando. Pero efectivamente, si el tratamiento no funcionara o la paciente empezara con dolor o con un síntoma de que se está complicando el embarazo ectópico, bueno, entonces entra quirófano. Ok, doctor. Sí. Finalmente, este caso de embarazo, el embarazo ectópico, ¿con qué frecuencia se da en nuestro país? Pues mira, las estadísticas son mundiales. Se estima que el 2% de los embarazos a nivel mundial son ectópicos. Realmente sí vemos que cada vez existen mayores estadísticas que nos siguen, que incrementan los casos de embarazo ectópico. En el Instituto Nacional de Perinatología, yo te puedo decir que vemos casi un embarazo ectópico al día o 3 a la semana quizá, que tratamos ahí de forma exitosa. Y los factores de riesgo, quizá nos faltó mencionar esto, vienen mucho lo que es el tabaquismo, las infecciones pélvicas no tratadas, lo que es la infección por clamidia, por gonorrea, que dañan las trompas. Las trompas son afectadas por este tipo de padecimientos y cuando la mujer queda embarazada, este embarazo no baja al útero, queda en la trompa y por lo tanto desarrolla un embarazo ectópico. Por eso es que cada vez empezamos a ver más casos de este tipo de padecimiento. Ok, entonces también pues una recomendación sería para quien se quiera embarazar y si es fumadora, etcétera, etcétera, pues dejar el cigarro de fumar, exactamente, mucho antes de quererse embarazar, ¿no? El motivo del cigarro es que afecta el movimiento de las trompas. Entonces, el hecho de que una mujer fume, en cierta forma está afectando el movimiento natural de las trompas, que a fin de cuentas es como un caminito que hace que el embarazo llegue al útero. De acuerdo, pues doctor Luis Fernando, muchas gracias por esta charla, para pues conocer este embarazo y por supuesto tener todas las
pues todas las precauciones posibles a la hora de que se dé el caso, ¿no? Adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Vamos a hacer una pausa o ¿con qué nos vamos? Vamos a los deportes, vamos al corte y después los deportes con Alexandra Sergios. Gracias. Gracias.